Bueno, entonces teníamos la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, ahora esta pues sería la parte, el miembro izquierdo de la conservación de momento, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el miembro derecho, donde tenemos las integrales de acumulación y las integrales de flujo. Entonces ahora los flujos, vamos a ver los de salida y los de entrada. Aquí observen que tenemos dos direcciones, entonces va a haber una ecuación para X y otra para Y. Entonces vamos con las salidas primero, ¿no? Los flujos de salida. Entonces en la dirección X va a ser, el flujo de salida es la integral por definición de Bx, flujo de momento, estamos hablando de momento, flujo de momento lineal de salida en la dirección X va a ser Vx por la densidad, por B.n proyectada en la normal de la salida, por el diferencial de área. Bueno, y aquí veamos, ¿quién es Bx? Bueno, en la salida. ¿Cuántas salidas tenemos? Una nada más. Entonces, solamente va a haber una integral de salida, ¿sí? Una integral de flujo de salida. Entonces, veamos aquí, por favor, y decimos, esta es la salida, ¿sí? Aquí está la salida, 2, y entonces, en este caso donde están las velocidades, aquí, ¿sí? Observen, ¿quién es la velocidad de la salida? V2, nada más. En la salida solamente tenemos a V2. Pero V2 tiene dos componentes, una en X y otra en Y. ¿Cuál es la componente en X de V2? Pues va a ser V2 proyectada en la horizontal, V2 coseno de teta. Entonces, esa es Vx. O sea, vean en sus ecuaciones de momento lineal, ¿no? O sea, Vx, en este caso para la salida, sería V2 coseno de teta. Esa es Vx. Bueno, y ahora, era lo que yo les decía antes, esta es la velocidad proyectada en la dirección normal para la salida. Entonces me voy a la salida. ¿Cuál es la velocidad en la salida proyectada en la dirección normal? Pues V2 solita, porque V2 ya está en la dirección normal a la superficie. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces, bueno, pues ahora ya lo pongo, ¿no? La diferencia yo que hablo es de esta velocidad con esta. Bx es V2 coseno de teta y esta es la velocidad normal, que simple y sencillamente es V2, ¿verdad? Y bueno, tengo ρ2 y tengo A2, ¿verdad? Porque acuérdense que como tengo una salida bien definida y puedo sacar propiedades promedio, entonces la integral de esta expresión se convierte en el flujo másico, en 2. Y el flujo másico o gasto másico en 2 es ρ2 V2 por área 2. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esta sea la velocidad normal a la superficie en ese punto de salida. Bueno, ahora vamos con las componentes en Y. Las componentes en Y para la salida, ¿no? Estamos con la pura salida. Entonces, la componente en Y es la integral de superficie de la Vy, que es la componente Y de la velocidad, otra vez por ρ, por la velocidad proyectada en la dirección normal, por diferencial de área. Y ahora me voy otra vez a la figura y veo cuál es la componente en Y de la velocidad en la salida. ¿Cuál es? La componente en Y de la velocidad en la salida, pues es V2, pero ahora proyectado en la dirección Y. Obsérvese, aquí tengamos cuidado, que V2, la componente en Y es negativa porque va hacia abajo. Y sería V2 seno de teta, hacia abajo. Cuidado, porque una cosa son los signos de entrada y salida y otras son las proyecciones cuando tenemos un vector, si la componente es positiva o negativa, ¿de acuerdo? En este caso la componente en Y es negativa, es V2 seno de teta negativa, porque observen que la flecha va hacia abajo. Cuando yo la proyecto en la dirección Y, pues es una dirección negativa, ¿sí? Entonces es V2 seno de teta hacia abajo. Entonces por eso la tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, menos B2 seno de teta, que es la BY, vendría siendo esto. Fíjense que aquí no hay ningún menos, aquí no hay menos, las salidas son positivas. Sin embargo, hay un menos no porque sea entrada, sino porque la componente de la velocidad en Y es negativa, que viene siendo todo esto. Todo esto viene siendo BY. Y bueno, como es una salida bien definida, ¿no? Y tengo una velocidad promedio, una densidad promedio y un área promedio, pues entonces la velocidad normal vuelve a ser V2, ¿no? Entonces esto va a ser el gasto másico en 2 y el gasto másico en 2 está dado por esto. Donde V2 pues sigue siendo la velocidad normal en la salida.
¿sí? Entonces vean que tenemos una integral de superficie para las salidas en Bx y otra en By, ¿sí? Dirección X y dirección Y. Ahora nos vamos con las entradas, ¿sí? También vamos a tener una componente en X y otra componente en Y. Bueno, en componente en Y 0 porque ya lo sabíamos de la figura, pero vamos por partes. Entonces, vamos a la entrada en la componente en X. Entonces, va a ser la integral doble de la superficie de control a la entrada de Bx, la componente X de la velocidad, por ρ, por la velocidad proyectada en la dirección normal, por diferencial de área. Bueno, como Bx, ¿quién es? Pues me voy a la figura, ¿sí? Entonces, Bx, voy aquí a la figura, estamos en la entrada, ¿eh? ¿Quién es la velocidad en X en la entrada? Pues B1. B1 tiene una dirección horizontal, entonces B1 pues es Bx, ¿sí? Obsérvense que no es la misma Bx que la salida, tenemos que separar entre salidas y entradas. La salida ya me olvido, entonces ahora estoy en Bx pero en la entrada. ¿Quién es Bx? La componente X, perdón, de la velocidad a la entrada, que es B1. Entonces por eso tengo aquí que en la entrada, ¿sí?, Bx es B1. Como es una entrada bien definida, con densidad promedio, área promedio y velocidad normal promedio, pues le puedo decir gasto másico en 1. Y el gasto másico en 1 es ρ1, B1, A1. Y aquí, bueno, esta sí es igual a esta. Esta porque es la componente X de la velocidad y esta porque es la velocidad normal a la entrada del volumen de control, ¿sí? Y bueno, ahora si me voy a las entradas en dirección Y, pues aquí veo que la velocidad en la entrada no tiene componente en Y, solo en X. Entonces esa componente en Y es 0. Pues precisamente aquí en la entrada, ¿no?, By vale 0. Bueno, esto sigue siendo el gasto másico en 1, pero como esta By vale 0, ¿sí?, entonces esto es igual a 0. Observen que aquí, aunque By vale 0, el gasto másico que entra a 2 no es 0, ¿no? Sería M1, que sería este mismo. Aquí sí hay diferencia entre esta velocidad y esta, ¿verdad? Aquí By vale 0, por eso este flujo de entrada es 0, pero en la dirección Y. Si hay flujo de entrada en la dirección X, que es este. Flujo de momento lineal a la entrada sí hay, pero no hay flujo de momento lineal a la salida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, no hay flujo de momento lineal a la entrada en la dirección Y, eso es lo que quiero decir. Muy bien, aquí está 0. Bueno, ahora vamos a aplicar la ecuación de conservación de momento lineal metiendo todas estas, ¿no?, estas integrales. ¿En dónde la vamos a aplicar? Bueno, pues en estas fórmulas que teníamos aquí, ¿no?, en las ecuaciones 2, 3 y 4 con corchetes, que se me olvidó comentarlo, 2, 3 y 4 con corchetes. Son estas, nada más que no tengo componente en Z, entonces solamente voy a usar estas. Observen que ahorita ya definí la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y ya definí estos y estos, lo que acabo de hacer. Entonces los voy a sustituir aquí. ¿Cuánto vendría siendo estas integrales? Pues 0, porque el problema es estacionario, no depende del tiempo. Entonces, por lo tanto, estas integrales, y además el flujo entra y sale, entonces no hay momento lineal que se acumule. Estas integrales me están diciendo el momento lineal que se acumula dentro del volumen de control. El momento lineal, no la masa, porque ahora estamos hablando del momento lineal, ¿sí? Y eso, para que se acumule momento lineal, pues necesito tener fluido dentro del volumen de control y que no se salga ni entre. Pero en realidad aquí no pasa eso porque es un tubo, es continuo, el flujo es continuo, entonces no hay flujo que se quede dentro del volumen de control, por lo tanto no hay momento lineal que se acumule dentro del volumen de control. Entonces estas integrales van a ser 0, ¿sí? Bueno, entonces sustituyendo lo que teníamos aquí, que acabamos de calcular, porque ya se movió esto tantito, espérenme. Bueno, entonces estas integrales que acabamos de calcular, estas 4 de aquí, las sustituimos en la ecuación de conservación de momento que acabamos de ver,
y finalmente nos va a quedar, ¿sí? Aplicando la conservación de momento lineal en cada dirección, tomando en cuenta que los términos acumulativos valen 0, ya que para este problema el flujo es estacionario y continuo, entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X, que es Bx más P1A1 menos P2A2 por coseno de teta, ¿no? Este es en la dirección X, más el flujo de momento que sale, menos el flujo de momento que entra en la dirección X, ¿no? Y lo mismo para Y, el flujo, la sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual al flujo de momento que sale en Y, que viene siendo esto. Acuérdense que el menos es porque la velocidad componente Y es negativa, menos el flujo de entrada en la componente Y, que no tenemos. Entonces nos queda esta expresión. Y de esta expresión vamos a despejar las componentes de la fuerza resultante, que es la que... Estas son las fuerzas debidas a los esfuerzos cortantes y normales que ejerce el tubo sobre la pared, que es lo que que ejerce el tubo sobre el fluido, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, despejando Bx y By de aquí, me queda finalmente esto. Bueno, en realidad no nos están pidiendo eso. ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, aclaro, estas fuerzas son las resultantes en X y en Y que ejerce el tubo sobre el fluido. ¿Pero qué nos estaban pidiendo? Bueno, si yo leo el enunciado, dice, encontrar la fuerza ejercida sobre un codo, sobre el codo, pues, de un tubo. Es decir, lo que nos están pidiendo es la fuerza que el fluido ejerce sobre la pared del tubo. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar, creo que es la primera, no me acuerdo si es la tercera o la primera ley de Newton, donde dice que a toda fuerza, toda acción corresponde una reacción en el mismo de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, estas son las fuerzas que el fluido ejerce, que el tubo ejerce sobre el fluido. ¿Cuáles serán las fuerzas que el fluido ejerce sobre el tubo? Pues les cambiamos el signo a todo, ¿no? Entonces, aquí es lo que dice aquí en la siguiente página, en sus notas de momento, en la hoja 3, dice aquí, nota, las fuerzas Bx y By que se acaban de calcular son las fuerzas sobre el fluido. La fuerza que se busca es la reacción AB, ¿no? Es decir, la reacción que ahora el fluido ejerce sobre el tubo. A esa la vamos a llamar R con raya. Y sus componentes le vamos a llamar Rx y Ry respectivamente, y van a estar dadas por el signo contrario de las otras. Rx es menos Bx y Ry menos By. Entonces, bueno, pues aquí pongo lo que vale Rx, que vendría siendo esto, y Ry, que vendría siendo esto. Y aquí vamos a hacer una simplificación. Miren, aquí yo les recomiendo que en este tipo de problemas siempre chequemos primero la ecuación de continuidad y luego la de momento y luego la de energía cuando sea el caso, que eso lo vamos a ver después. Entonces observemos que por continuidad, que no es otra cosa que la conservación de masa, el gasto másico en 1 es igual al gasto másico en 2 y le vamos a llamar m solita, sin 1, sin 2, así m punto solita. Sabemos que m punto pues es igual a ρ1 a1 b1 igual a ρ2 b2 a2 porque se cumple esto. Entonces a todos estos tres, el ρ1 a1 b1 le vamos a llamar m punto, pero también a ρ2 b2 a2. Entonces si usamos esto aquí arriba, pues vemos que aquí, fíjense, b2 ρ2 a2 va a estar el gasto másico, b1 ρ1 a1 va a estar el gasto másico, b2 ρ2 a2 va a estar el gasto másico y ya, ¿no? Entonces finalmente las reacciones van a quedar de esta manera, ¿no? Menos B2 por el gasto másico por coseno de teta, más B1M más por el gasto másico, más P1 por A1, menos P2A2 coseno de teta, ¿no? Bueno, y aquí que hice... bueno, aquí factoricé la M, ¿no? El gasto másico para que me quede más simplificado, ¿no? Aquí está P1 por A1 menos P2 por A2 coseno de teta. Esta es la reacción en X y esta es la reacción en Y, ya en función del gasto másico. ¿De acuerdo? Bueno, pero resulta que el volumen de control que elegimos no necesariamente puede ser ese, ¿no? Puede haber muchas maneras de elegir el volumen de control, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el volumen de control, bueno, realmente el volumen de control es este. Vamos a escoger otro volumen de control para que veamos que es lo mismo. Nada más que hay que tener cuidado, ¿no?
Obviamente siempre vamos a pensar en que hay resultantes de fuerzas del tubo sobre el fluido, eso no va a cambiar, entonces realmente el análisis es el mismo, nada más que lo vamos a ver ahorita con otra perspectiva, ¿sí? Entonces, dice, opción 2. En este caso podemos elegir otro volumen de control, el cual está, imagínense que ahora está acotado sencillamente por los planos que cortan al tubo en las secciones 1 y 2. Ahorita vamos a ver la figura. Y en este caso simplemente decimos que las fuerzas que actúan sobre el volumen de control, ¿cuáles son? Pues son el peso. ¿Y qué otra fuerza actúa? Pues son otra fuerza que actúa es la resultante, tanto en la dirección X y en la dirección Y, ¿debida a qué? Pues debido a lo que el fluido, se mueve en un tubo. Entonces debe de haber a fuerzas una resultante en X y una resultante en Y sobre el fluido, ¿no? Que es las que vamos a considerar así, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre el volumen de control son el peso y una resultante en la dirección X y otra resultante en la dirección Y a fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo se está moviendo en un tubo y el tubo presenta cierta resistencia y entonces obviamente va a haber una fuerza resultante tanto en X como en Y sobre el fluido. Entonces lo anterior de esta cosa, este aspecto del volumen de control demuestra la versatilidad de este enfoque, ¿no? Del enfoque de volumen de control, ya que resultados de procesos complicadísimos, ¿sí?, que tienen lugar internamente, se pueden analizar simplemente tomando en consideración solo aquellas cantidades de transferencia que ocurren a través de las superficies de control. Y me refiero a esto, ¿no? Imagínense que yo pongo aquí una caja negra, ¿no? Solamente sé que el flujo va en un tubo, entonces tiene que haber resultantes, unas fuerzas resultantes sobre el fluido. Pásele lo que pase al fluido, tiene que haber una fuerza resultante sobre él, tanto en X como en Y. Entonces yo digo, pongo mi caja negra, ¿no? ¿Quién sabe qué pase adentro? Pongo una resultante en X, una resultante en Y y el peso. Eso sí lo sé, ¿no? Y entonces, pues otra vez mi flujo de entrada, mi flujo de salida, ¿no? Mi ángulo teta. Y entonces lo que pase aquí adentro ya no me importa, ¿sí? Y entonces aquí lo comentamos, ¿sí? Bx y By son las resultantes en cada dirección de las fuerzas que actúan dentro del volumen de control debidas al movimiento del fluido. Aparte del peso de este, ¿no? Aparte que considera el peso. También estas Bx y By están tomando en cuenta la fricción del tubo, pero también las fuerzas de presión dentro del volumen de control. ¿Y se acuerdan del primer dibujo que hicimos? Bueno, aquí no es necesario hacer el primer dibujo, porque no me importa qué pase aquí adentro. Solo sé que hay una resultante en X y otra en Y, porque el fluido se está moviendo en un tubo, ¿sí? Bueno, y entonces, pues, si sigo el diagrama de cuerpo libre que está aquí, pues es lo mismo que el otro, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X va a ser la componente en X, nada más que recuerden que estas fuerzas son sobre el fluido, ¿no? Después va a haber que cambiarles el signo. Entonces, otra vez Bx más P1A1 menos P2A2 coseno de teta, y estos son los flujos de momento igualitos, sacados exactamente igualitos, porque observen que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, el mismo... como acuérdense que estos son en la superficie de control en salida y entrada, pues no cambia la entrada y la salida, eso no cambió, entonces los flujos son iguales, ¿no? Lo mismo para Y, ¿no? Y bueno, ahí despejamos Bx y By, me quedan estas expresiones, y ya sabemos que Rx y Ry son los negativos de Bx y de By, y entonces me queda exactamente lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque de volumen de control, lo que pasa es que, bueno, aquí nada más dentro del volumen de control nada más me interesa que se acumula y ya sea positivamente o negativamente, ¿no? Si entra más lo que sale, pues se va a acumular de manera positiva, la acumulación es positiva, ¿no? Si sale más que lo que entra, pues la acumulación es negativa. Y lo mismo, el flujo neto es negativo si entra más de lo que sale y el flujo neto es positivo si sale más de lo que entra. Pero realmente no me está importando qué pasa aquí adentro, en cada punto, ¿no? Solamente lo que entra, lo que sale y lo que se acumula. Y esta es la ventaja del enfoque de volumen de control. La desventaja es que no puedo conocer exactamente cómo se mueve el fluido en cada punto del volumen de control.